Capítulo 7, versículos del 1 hasta el 6. Tenemos buen tiempo. Hoy estamos con buen tiempo y esta es una porción bíblica quizás no difícil, pero un poquito hay que ponerle un poquito de atención, ¿verdad? Para poderla interpretar, para poder hablar de la salvación. Muchas iglesias no estudian esta carta de Romanos porque es una carta un poquito complicada y es una carta en donde en algún momento nos da libertad porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Entonces el cristiano que no está con madurez le cuesta un poquito comprender. Pero aquí vamos a aprender y hay una analogía, una comparación del matrimonio para poder hablarnos de la gracia. Así que leamos ahí despacito y vamos a tratar de estudiar estos versículos para que usted se vaya de este lugar esta tarde sin que el evangelio le sea una carga, sin que el evangelio sea una carga, sin que el evangelio sea algo impuesto, sin que tenga que yo tengo que. No, es si Dios está obrando en mí, si es el Espíritu Santo que está obrando, o es que yo estoy queriendo hacer algo, yo estoy queriendo portarme bien, pero no es yo quiero portarme bien, Dios está trabajando en mí y es por eso que obedezco, no es porque yo me lo propongo, no es por mis esfuerzos, y esa es la diferencia y eso vamos a estudiarlo. Así que léalo conmigo, dice la palabra. A ver, léalo ahí, dice, lo tenemos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del, que dice ahí, nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Padre, bendice tu palabra, danos sabiduría de lo alto para que podamos aprender. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Sé que algunos lo habían leído quizás en la casa y siempre le animo que lo lea antes. Unas 20 veces. Yo esto lo he leído un montón de veces porque no está complicado, pero está un poquito es un tema un poquito bien importante, pero es importante que lo comprendamos porque en algún momento toca al matrimonio, pero solo lo toca como una comparación. El enfoque no es el matrimonio, sino es la muerte de la ley o el final de la ley. El final de la ley, el final de la dispensación de la ley y el inicio de la dispensación de la gracia. La gracia comienza con la resurrección. La ley termina en la muerte de Cristo. Porque en Cristo se cumple la ley. Todo lo que estaba escrito de él en la ley se cumplió en él. Entonces la Biblia dice que él no vino a abrogar la ley, no vino a cambiar la ley,
ni a abolir la ley, vino a cumplirla. Pero tan pronto Él resucita, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo régimen. No estamos bajo el régimen de Cuba. No, ¿verdad? Estamos ahora bajo el régimen del Espíritu. Por eso el tema se llama la libertad del Espíritu. Ya no estamos bajo una religión, por decirlo así, como lo es el judaísmo, sino estamos ahora bajo una relación. Ya no es porque la letra lo dice, o porque la Biblia tiene peso, pero no es porque la Biblia te lo está diciendo ahí, sino es porque el Espíritu está trabajando en ti. El Espíritu te va a llevar a la obediencia, pero no por algo impuesto, sino por algo como un fruto. Porque yo conozco la Biblia, porque yo tengo relación con Dios, relación con el Espíritu, ahora yo puedo honrar a Dios. Y como le escribí hace poco, y aunque me equivocase, como estoy bajo la gracia, ya no estoy bajo la ley, Dios me da una oportunidad más. Le escribía y decía que una buena relación con Dios no es ser perfecto, sino es que a pesar de que me equivoco, Dios todavía me dice que Él sigue siendo mi amigo. Dios me sigue recibiendo. Dios sigue teniendo relación conmigo, una relación personal. Entonces mucha gente se ha querido meter a cumplir la ley y están frustrados porque nadie cumple la ley. Y mucha gente, a pesar de que sabemos que vivimos bajo la gracia, todavía nuestro cristianismo lo medimos por la ley. ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice mal ahora? Me estoy midiendo por la ley. ¿Será que cumplí o no la ley? Cuando la pregunta debería de ser, ¿tuve comunión este día con Dios? ¿Tuve comunión con el Espíritu? No que tan mal o que tan bien me porté, sino que tanto este día tuve comunión con Dios. Entonces nosotros, a pesar que vivimos bajo la gracia, queremos vivir bajo la ley. Y ya fallé aquí, ¿verdad? Ya vi a esa muchacha. Porque la ley nos da a conocer lo que es el pecado. Entonces aquí hay un intercambio de dejar de vivir bajo esa presión o bajo esa carga o bajo un ideal que a veces los predicadores nos ponen. Y la Biblia dice que a veces ponemos cargas que ni nosotros llevamos. Entonces usted se siente frustrado, se siente traumado porque no alcanza el ideal suyo. Yo quisiera ser un buen cristiano. Pues para ser un buen cristiano deberá dejar de hacer esfuerzos por portarse bien y hacer esfuerzos por tener una mejor comunión con Dios. Porque el que va a hacer que usted se porte bien es el Espíritu Santo. No es usted, no soy yo. Yo aunque quiera, aunque luche, no podré lograrlo por mí mismo. Pero sí lo podré lograr cuando Dios me ayude, cuando el Espíritu Santo me ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí tenemos gente que está queriendo luchar por sí mismo. Ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago aquí, porque están midiéndose por la ley, pero no están buscando o viviendo la gracia. La gracia es libertad. La ley es opresión, la ley es una carga. El cristiano debe tener libertad, no para hacer lo que quiera, sino que ya no estamos bajo la ley, sino que ahora disfruto mi relación con Dios. Ya no vivo frustrado, ya no un pequeño error me va a terminar, sino que un error pues pedimos perdón a Dios y arreglamos y seguimos. Entonces vamos a estudiar aquí, vamos a aprender un poquito, porque sé que está un poquito complicado, pero vea lo que dice el versículo 1. Primero quiero decirte que vivimos bajo la gracia, ¿verdad? Y lo primero que aquí habla es la analogía o la comparación del matrimonio. El matrimonio, según la ley mosaica, o según la ley terrenal, o según la ley de Dios, es irreversible, no tiene divorcio. Según la ley de Dios, el matrimonio es para siempre. Por eso el matrimonio por la iglesia es una sola vez.
Y te voy a tratar de explicar, porque aquí algunos me van a ver un poco raro, pero te voy a explicar, porque no va a decir, como ya después de Cristo ya la ley ya no tiene efecto, entonces significa que el adulterio ya no tiene efecto. Porque la mente de nosotros va a la velocidad de la luz. ¿Cuántos saben que lo más veloz es la luz? No hay nada más veloz que la luz. ¿Cuántos saben eso? ¿Alguien sabía eso? Entonces, cuando tú comienzas a explicar la Biblia, la gente está queriendo agarrar lo que nos conviene. Entonces, después de la resurrección de Cristo, como dice que la ley ya no tiene efecto en mí, quiere decir que ya no hay adulterio. Entonces, te voy a explicar. Porque la ley mosaica tenía 3 clases de leyes. Tenía una ley que se llama ley civil, tenía una ley que se llama ley ritual y una ley que se llama una ley moral, que son los 10 mandamientos. Las leyes rituales terminan, las leyes civiles terminan, las leyes morales siguen en efecto, no para salvación, porque nadie es salvo por cumplir los 10 mandamientos. Cuando tú lees Éxodo 20, todo el mundo se asusta. Y hay gente que te quiere asustar con los mandamientos. Nadie es salvo por cumplir los 10 mandamientos porque nadie los cumple. Los 10 mandamientos siguen en vigencia para bendición, no para salvación, sino para bendición. Las leyes morales tienen efecto para bendición. Y dice el versículo 1, ¿acaso ignoráis? Está hablando a creyentes, dice el versículo. ¿Cómo dice? A ver, diga conmigo, hermanos. Una vez más diga, hermanos. Aquí la gran pregunta es quién es y quién no es hermano, creyente, verdadero. Dice entre paréntesis, hemos dicho que esto no está en los originales. Pues hablo, dice, con los que, ¿qué dice ahí? Los que conocen la ley. Un creyente debería de conocer la ley mosaica. Los primeros 5 libros de la Biblia debería haberlos leído y conocer que esos 5 libros, el Pentateuco, del Génesis hasta Deuteronomio, te hablan de esas 3 leyes. Leyes morales, leyes civiles y leyes rituales. Amén. Dice Pablo, yo doy por entendido que tú conoces la ley. Por eso esto fue agregado. Lo que está entre paréntesis no está en los originales. Pero dice, yo hablo como que tú conoces la ley. Que tú conoces las leyes que Dios dio al principio. Porque tanto Pablo estaba tan interesado en aclararle a la iglesia que la iglesia no tiene por qué guardar leyes, ni rituales, ni civiles, si morales por bendición, no como un requisito para ser salvos. Hoy en día anda una nueva era de los reformados, porque todos quieren decir que después de la reforma de Martín Lutero, quien dio una reforma de la Iglesia Católica, y él tomó como base principal el justo por la fe vivirá, para hablarnos de la salvación. Hoy andan hablando de otra reforma. ¿Cuál reforma? Pablo es bien claro y bien específico, donde Pablo dice que los cristianos no pueden ya practicar o hacer cosas de la ley. Para el tiempo de Pablo se estaban convirtiendo varios judíos que pertenecen al judaísmo, y Pablo peleó y luchó porque ellos querían hacer las cosas que las leyes rituales decían. El judaísmo todavía quiere hacer sacrificios, y Pablo dice, ya no es necesario. Si ya para eso Cristo hizo un sacrificio, el único y el verdadero. En el capítulo 12 de Hebreos dice que solo hay un sacrificio donde está perdonados todos nuestros pecados. Pero hoy en día han aparecido estos reformados y andan queriendo decir que todavía la iglesia cristiana debe de participar de estas cosas. Y han jalado varias iglesias cristianas, tanto que algunos ya participan de sacrificios. Porque te llevan a la Biblia, te llevan al Antiguo Testamento, dice esto se hacía, el Antiguo Testamento lo hacían los judíos, pero Pablo dice ya no estamos bajo esa época, estamos bajo la gracia,
Estamos bajo el sacrificio de Cristo. Estamos bajo un nuevo régimen, lo leímos al final, el régimen del Espíritu. Ya no somos regidos solamente porque la letra dice esto, tienes que hacerlo. Somos regidos por una relación con el Espíritu y creyendo en el sacrificio de Cristo. Y dice la palabra, dice ahí, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Está hablando de Cristo. Fíjate bien, mientras vive, está hablando de la vida de Cristo, porque Cristo, la ley llega hasta su muerte. Pero en la resurrección entramos en la gracia. Y que está hablando del matrimonio, dice que mientras el hombre vive, o mientras la mujer vive, aunque aquí la Biblia, como siempre, fue un poquito favorita para el hombre, habla de cuando el hombre muere. Porque la Biblia dice que la mujer es la que está sujeta al marido. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos. Eso dice la Biblia. Eso no ha cambiado. Pues como ya cambió la ley, entonces, oye, no, eso no ha cambiado. Pero lo que la Biblia te está diciendo, mientras viva, el matrimonio bíblico es hasta la muerte. Mientras el hombre vive, la mujer debe estar sujeta a su marido. No podía la mujer pensar en otra persona, porque por la ley mosaica, ya lo leímos ahí, dice que si una mujer casada se une a otro hombre, esta mujer se convierte ¿en qué? En adúltera. Yo te voy a explicar porque todo el mundo dice, hoy sí, va, dale. No, espérate, despacito. Gracias a Dios tenemos tiempo. Te voy a explicar despacito porque te quisiera decir 1000 cosas. Pero estoy tratando de que un montón de ideas agarrártelas para que tú y yo entendamos, porque hasta a mí me costó comprender esto. Estábamos en una clase con los muchachos, ¿verdad? Que estaban aprendiendo un poquito de homilética y le digo, si el primero que debe entender es el predicador. Si ni el predicador entiende, menos para entender usted. Si el predicador vino más perdido, usted se va a ir peor. Amén, ¿no? Entonces cuesta captar la idea para que tú comprendas. Ahora, mientras el hombre vive, cuando el hombre se casa, por eso el matrimonio es algo serio. Diga conmigo, el matrimonio es serio. El matrimonio no es un juego, no es para niñitos de 16 años. El matrimonio bíblico es hasta que la muerte nos separe. Porque la ley dice que la única manera de ser libres de este compromiso es hasta que muera el esposo, o viceversa, hasta que muera la mujer. Cuando muere alguien y entra la palabra viuda, ¿alguien ha oído hablar de alguien que es viudo o viuda? Cuando una mujer es viuda puede volver a casarse, aún por la iglesia, y no estaría en adulterio según la Biblia, porque lo único que termina este pacto es la muerte. Pero lo que la Biblia está hablando aquí en esta analogía, en esta comparación, es que Cristo, mientras Cristo estaba vivo, la ley tenía efecto hasta ahí, pero cuando Cristo muere en la cruz, hasta ahí termina la ley. Así como la mujer queda libre según la ley, al morir el esposo, también la iglesia, al morir Cristo y resucitar, quedó libre de la ley y quedó bajo la gracia. Y quedó bajo el régimen del Espíritu. La ley ya no tiene efecto. Ahora la ley, más adelante nos lo va a explicar Pablo, solamente nos sirve para saber qué es pecado. La ley solo nos da a conocer el pecado, porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Porque ¿quién supiera qué es pecado y qué no es pecado? La ley fue dada para saber qué es pecado. Como te decía hace poco, hay varias cosas que no son pecado, pero como uno piensa que todo es pecado. Uno cuando está en la iglesia dice, todo ha de ser pecado. No, tú lees la Biblia para que sepas qué es pecado y qué no es pecado. Todo no es pecado. Hay cosas que no son pecado. Pero a veces la iglesia primero se rige por la ley mosaica, o hay iglesias que ellos propios ponen sus propias leyes.
Y la gente quiere que obedezca como era en el tiempo de los fariseos. Tenían 613 leyes que no eran de la Biblia, eran de los hombres. Eran tradiciones. Cuando vieron que los discípulos no cumplían estas leyes, se enojaron. Y dijeron, ¿cómo ellos no honran las tradiciones? Y Jesús les dijo, ellos no honran las tradiciones y ustedes no honran los mandamientos. Ellos les daban más peso a las tradiciones que a los mandamientos. Entonces hay iglesias que tienen leyes propias. Y hay gente que tiene que obedecerlas. Hay gente que tiene que obedecer las leyes mosaicas más las leyes de la iglesia. Y si no las obedece, no está bien con Dios. Entonces esta tarde, esta enseñanza es para que entendamos que en Cristo somos libres. Somos tan libres como Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y como no me conviene, no lo voy a hacer, no porque es prohibido, sino porque el Espíritu Santo no me va a permitir que yo haga eso para no dañar mi relación con Dios. Pero no es porque es prohibido, pero no es porque me lo han impuesto, sino porque yo me doy cuenta que eso no me conviene. Sin embargo, para llegar a esa madurez, por supuesto hay que crecer. Aquel que está nuevo, aquel que está comenzando el camino de Dios, dice entonces, ¿cómo es la vida cristiana? La vida cristiana es ser dirigido por el Espíritu. Si tú todavía no conoces mucho la Biblia, pregúntale al Espíritu. ¿Es esto bueno o no? ¿Hago esto o no lo hago? Sin embargo, mucha gente se frustra porque dice, ¿verdad?, que es difícil el cristianismo. La vida cristiana no es difícil. Lo difícil es mantener una buena comunión con Dios. Sin embargo, lo que dice ahí, mientras viva el hombre, la ley se enseñorea, la ley tiene peso. Mientras viva el hombre, el matrimonio no puede ser roto, no puede haber separación, el matrimonio bíblico. Y cuando alguien me pregunta a mí, me dice, ¿qué me recomienda que yo deje? No, luche hasta el final. Incluso la Biblia abre una puerta, dice, si alguien se separa, quédese sin casarse. Sepárese unos días, si de veras ya no se puede, ¿verdad? Si ya viven golpeándose y maltratándose, algunos se separan en la misma casa. Mandan al sillón al marido y a la mujer en la cama. Dice Pablo, sepárese, pero no se va a ir a enredar otra vez. Espérese. Espere la reconciliación. La mayoría de parejas tienen problemas y se reconcilian de nuevo. Llegar a una separación, a un divorcio, eso es largo. Eso es el final de muchas relaciones que han sido extremadamente dañadas. Extremadamente dañadas, y la Biblia también da una esperanza cuando dice que si alguno de los dos es infiel, también abre una puerta. Pero ese tema es un poquito complicado. Versículo 2. Vamos a avanzar para que podamos. Dice ahí, porque la mujer casada está sujeta, que dice ahí, por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley. ¿De la ley de quién? O sea que hay mujeres que viven bajo la ley del marido. Pero cuando éste muere, ella queda libre. O no que ella lo mata. No, si este se muere naturalmente. Hay mujeres que dicen, para quedar libre le doy veneno. El día que alguien se casó por la iglesia y el hombre muere, la mujer queda libre. Estábamos este día por ahí con el pastor Miguel González comiendo una pupusa, ¿verdad? Y había un pastor de una iglesia ahí y algo, señor. Y le digo, ¿usted lo conoce? Me dice, ¿usted lo conoce? Yo no lo conozco, le dije yo. ¿Usted lo conoce? Yo sí, me dijo. Pues se ve tranquilo, le dije yo, se ve que, pues no le he ido, no se ve bien. Señor, como de unos 60 años, no estaba tan así como terminan todos los pastores. Digo, ese rumbo llevaba yo también. Así tan gruesecito, estaba más o menos conservado. Y me dijo, me comenzó a contar él, ¿verdad? Ya luego se fue, como uno habla mal hasta que va la gente, ¿me entiende? Mientras él está ahí, uno no habla mal. Ya cuando él se fue, me dice, este pastor me dijo, su esposa se murió. Y me dice, híjole, qué duro le fue, le digo yo.
No me dice, pero a la semana ya tenía otra. La fue a traer a Guatemala. Una muchacha como a la mitad de la edad de él. Ahora, según la Biblia y según la ley, este hombre está bien. Se murió la esposa, el siguiente día se puede casar. Amén, ¿o no? Quedó viuda. ¿Y para qué va a seguir sufriendo sola, verdad? Entonces, o viceversa, se le murió el marido, la mujer busca otro. ¿Sabe que hoy en día hay tantas mujeres que se quedaron solas toda la vida? No era el diseño de Dios. Hay personas que quedaron solas. Se quedaron solas. Y la Biblia dice que alguien quiera quedarse solo porque se entrega a las cosas de Dios. Algunas mujeres se quedaron solas porque los hijos no estuvieron de acuerdo. Los hijos nunca le aprobaron a nadie. ¿Quiénes son los hijos para aprobar a alguien? Si ellos todo lo que tienen que hacer es aceptar y ya. Yo admiro aquellas parejas, ¿verdad? Donde la mujer anda con uno y con otro. El muchachito a todos les dije papá. Pues sí, pues de modo que va a ser. Sin embargo, hubieron mujeres que se frustraron y nunca más rehicieron su vida, nunca más, y terminaron solos. Yo honestamente me cuesta entender esto, hermano. Yo tengo 40 años, a mí me cuesta entender eso. Yo conozco jóvenes de 40 años, de 30, 35, 40 solos. Yo hasta me aflijo, me preocupo un poco, ¿verdad? Sin embargo, estoy hablando de la mujer que se le murió el marido, nunca más hizo una vida. Sin embargo, ella podría haberlo hecho. Podría haber hecho, porque la Biblia dice que tan pronto se muere y se convierte en viuda, tiene toda la autoridad de la ley, incluso terrenales o la ley mosaica, para volverse a casar. Y la iglesia le puede volver a casar. Si alguien se separó, si alguien nunca terminó, no llegó a alguien a la muerte, ese es matrimonio, entonces no se puede. Si aquí alguien viene y dice, pastor, yo quiero que me case, yo le pregunto, ¿alguna vez fue casado? Dice, sí, yo me casé por la iglesia, ya no puedo volverlo a hacer. Y el otro día me preguntaba una persona, me dice, pero usted lo hizo en la iglesia. Pues sí, ¿por qué no tenía otro lugar donde irlo a hacer? Pero que en la próxima ya en la cocina lo vamos a hacer. Porque los hermanos de no en la iglesia fue lo mismo. Allá en la cocina, ¿verdad? En el cuartito ese, como una boda civil, es rapidito. Ya cuando es para la iglesia, pues entonces se le dan todos los honores, ¿verdad? Se le echa el agua bendita, ¿no? ¿Verdad? Porque a mí me cuesta, porque la ceremonia es la misma. La ceremonia es la misma. Usted va a que lo que hace el Cirijol, lo mismo le van a decir lo que yo le voy a decir. Pero ¿por qué lo hacen ahí en el templo? Pues sí, porque es el lugar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, quizás para poder hacer una diferencia va a haber que hacerlo ahí aparte del civil y aquí una por la iglesia nomás, para aclarar. Porque si no, no, ya me casé por la iglesia. No, usted se casó en la iglesia, no por la iglesia. Es diferente una boda civil a una boda por la iglesia. Entonces, ¿pero qué quiere decir el versículo? Si se muere, dice el versículo, el marido, queda libre la mujer. Si todavía está casada, hermana, usted está sujeta a su marido y debe de honrar la Biblia, la palabra. Hay mujeres que están casadas y no quieren respetar a los maridos, no quieren vivir en pareja, entonces por eso tienen problemas. A mí que no me diga nadie, no, usted se casó voluntariamente, a nadie lo casan a la fuerza. Mire, si cuando se casan los hermanos, voluntariamente usted acepta, sí, dice. Pero ya después de los meses, a los años, uno ya anda queriendo poner pretextos. Y el marido dice, la mujer debe sujetarse al marido mientras éste vive. No hay manera. La Biblia dice que la mujer se sujete. Eso no quiere decir que el hombre la va a poner, ¿verdad?, en el suelo y le va a poner el pie en la cabeza, ¿verdad? No, está diciendo que debe de vivir ambos de acuerdo. Porque hoy en día tenemos el feminismo, tenemos la libertad femenil, ¿verdad?, donde la mujer quiere ponerse arriba, o el otro lado, el machismo, donde el hombre maltrata a la mujer. Hay que hacer un equilibrio. ¿Y qué es un equilibrio? Los dos al mismo lado. Los dos opinamos, los dos planeamos, los dos, todo lo hacemos juntos. Y no somos una sola carne, pues.
¿Cuántos dicen amén? Una sola carne. Una sola carne. Hay personas, ¿verdad?, que tienen esposo y todavía quieren vivir como solteras. O hay hombres que tienen una esposa y quieren vivir como solteros. Mira, si algo me ha costado aprender a mí, quizás la comparación no va bien, pero si algo me ha costado es aprender a ser padre. Porque yo quiero vivir como soltero, pero hoy tengo un compromiso. Tengo hijos que me esperan en casa. Y cuando uno se casa con alguien ya no puede vivir como soltero. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un compromiso. Ya no puede salir para donde se le antoja la gana a la hora que quiera. Antes de salir tiene que pedirle permiso a la esposa. Díganme las hermanas. ¿Ah? No que el hombre sale a la medianoche y la mujer dice, ¿para dónde vas? El hombre debe darle explicación a la mujer. O viceversa, la mujer quiere ir para allá y el hombre dice, ¿dónde estás? Y la mujer dice, ¿por qué me andas chequeando pues? Y no está sujeta pues. Y el que nada debe, nada teme. Aquí estoy, dígale, en la oficina, en la barra que se llama la oficina. Sin embargo, por eso no funcionamos los matrimonios, porque queremos vivir como solteros. Tan pronto te casas debes de saber que hoy vas a compartir todo. Matrimonio, share, compartir todo. Uno le gustaba hacer todo solo, ya tiene que hacerlo junto al otro. Sin embargo, dice la Biblia, pero acuérdate, te estoy hablando de la salvación, te estoy hablando de Cristo. No, me estoy yendo un poco porque ahí está. Pero dice el versículo 3, y esta es la gran pregunta de todos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada, ¿qué dice? Adúltera. Para los pentecostales, adúlteros. Pero te voy a decir qué es lo que está diciendo el versículo, porque adulterio en la Biblia no solo es un hombre que se une a otra persona cuando están casados. Adulterio espiritual es cuando yo estoy unido con Cristo y tengo otros dioses. Adulterio es cuando yo estoy unido con Cristo y ponle atención a esto y quiero vivir bajo la ley. Yo me casé con Cristo, Él es mi esposo. Sé que será hasta que Cristo venga, la boda del Cordero, eso lo comprendemos, amén o no. Pero estamos comprometidos con Cristo. Yo ya no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia. Pero cuando yo estoy casado con Cristo y quiero vivir bajo la ley todavía, estoy siendo adúltero. Cuando estoy queriendo decir, ¿verdad? Voy a tratar de hacer esto porque si no lo alcanzo a hacer, no sé si soy salvo o no. Si nadie es salvo por portarse bien. Cuando tú estás diciendo eso, estás diciendo el sacrificio de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos. Tú solo tienes que creer. Él lo hizo todo. Nadie, ningún cristiano puede agregarle más. Por muy bien que tú que te portes, no le puedes agregar. Ya somos salvos. Sin embargo, dice la Biblia, mientras alguien vive, y este versículo lo toman muchas iglesias y muchas personas para decir, entonces aquellas personas que se han vuelto a casar están en adulterio. Están en adulterio. Y hay gente que usted no le saca la cabeza nunca eso. Y está con la otra pareja y está en la cama. Si soy adúltero. Y al marido también vos sos adúltero. Los dos somos adúlteros. ¿Ah? Y usted va a una iglesia pentecostal y le dice adúlteros. Y los recriminan y se los machacan, ¿verdad? Pues si para la gente te dice eso, ¿y qué cosas no hacen ellos también? ¿Y qué cosas no hacen ellos, sí o no? Si nos tomamos bueno para verle la mancha al otro. Y el montón de cosas que hacemos nosotros. Amén o no. Sin embargo, lo que está hablando aquí es, ¿verdad?, que nosotros debemos de comprender la gracia. No está enfocándose en el matrimonio, está dándonos una comparación. Que cuando yo no acepto la gracia, yo estaría en adulterio. Porque estoy queriendo alcanzar algo por mis propios esfuerzos. Y esa es la vida de muchos cristianos. Queriendo, ¿verdad?, portarse bien, yo ya no hago esto, ya no hago lo otro, ya no hago aquí. Y al rato otra vez lo está haciendo. ¿Por qué? Porque él lo está queriendo dejar de hacer. No es Cristo que le ha quitado eso, no es el Espíritu Santo que está obrando en usted.
Dice el versículo: así que en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido, ¿qué dice ahí?, muriere, es libre de la ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltero. Se le murió el marido, tiene otro hombre y tiene relación, ahí sí ya no va a decir que soy libre. Ya en la conciencia dice, pues como la Biblia dice que yo, ya se murió, hoy voy a disfrutar. Amén. De toma que con el que estaba yo ni era tan bueno. ¿Ah? Sin embargo, dice que queda libre. Aquí está el hermano Roberto, perdónenme que le doy de ejemplo, ¿verdad? Está libre. Él pudiera casarse con quien quiera, pero ha quedado algo miedito, dice. Así que va despacito. Pero es libre. Es libre. Hay un montón de hombres que quisieran quedar libres así, ¿verdad? Pero le estoy dando para que usted comprenda que se murió la esposa, se murió. El hombre está libre completamente. Y así como el hermano está libre de un compromiso de matrimonio, así está el creyente libre de la ley. Lo que pasa es que nosotros no nos queremos volver a meter a la ley. Pero dice el versículo, mira lo que dice el versículo 4. Así también, mire lo que dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el sacrificio de Cristo. Eso quiere decir ahí, el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley. La ley murió, la ley terminó en Cristo. La ley mosaica terminó en Cristo. Hasta ahí la ley tenía efecto. Y dice el versículo 4, dice, para que seáis, ¿qué dice? ¿De qué? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. ¿Para qué dice ahí? Para Dios. Por eso el Señor nos dijo a nosotros, bien claro, el Señor dijo: es necesario que yo me vaya, y voy a enviar otro consolador. ¿Y cuál es el otro consolador? El Espíritu Santo. Dice, ya no está bajo la ley mosaica, bajo la ley de la letra. Ahora perteneces a otro, perteneces al Espíritu. Cristo al morir, hasta ahí llega la ley. Al resucitar está bajo la gracia. Y ahora tu trato es con el Espíritu Santo. Ya no estás bajo aquella presión. Porque la Biblia dice, no codiciarás. Yo ya codicié, hermano. Yo ya codicié, yo vi aquello y que no era mío, lo codicié. Ya no estás bajo esa ley. No quiere decir que si codicias no te está haciendo daño, pero ya no te condena la ley, sino que ahora el Espíritu te va a ayudar a no codiciar. Y dice, ¿verdad? Ahora ya no estás bajo esa ley, sino bajo la resurrección, bajo la gracia. Ya no eres dirigido por los hombres, eres dirigido por el Espíritu. Ya no eres dirigido porque alguien te diga no hagas eso, no. Tú lees la Biblia, conoces la Biblia, el Espíritu te dice qué hacer. Es otro tipo de relacionarse Dios con nosotros. En la ley el hombre tenía injerencia. Si el sumo sacerdote no hacía un sacrificio en la ley, no había perdón. Pero ahora ya no hay necesidad de hombres, no hay necesidad de sumo sacerdote. El único sumo sacerdote es Jesucristo. Él es el único que está intercediendo por nosotros y el que ya hizo el sacrificio por nosotros. Es una relación directa con Dios, sin intermediarios. Usted viene a la iglesia para que el pastor nada más le explique. Usted lee esta parte de la Biblia en la casa y yo no la entiendo, hermano. Yo lo he leído un montón de veces. Yo he estudiado este libro de Romanos en el seminario. Solo al estudiar esta carta se tarda 6 meses. Una carta complicada. Usted va a una iglesia pentecostal, no le van a enseñar Romanos. ¿Por qué no le van a enseñar? Porque ellos quieren controlar a la gente. Ellos quieren que usted haga lo que ellos dicen y no lo que Dios dice, y no lo que el Espíritu dice.
Y luego, ¿qué te hacen? Te amenazan. Si tú haces tal cosa, te va a pasar esto. Dios no amenaza a nadie. Vivimos en una dispensación donde Dios lo que hace es ofrecerte que si te guías por Dios y por el Espíritu y obedeces con la ayuda del Espíritu, vas a ser bendecido. Pero ya no estás bajo esa opresión. Ya no estás bajo esa carga de que la gente te está tildando en la iglesia que hice mal. Si Dios, mira, te voy a decir algo. Dios no está sentado en esa silla viendo qué haces mal o qué haces bien. ¿Sabes qué Dios quiere? Que nos acerquemos a Él, quiere. Que tengamos comunión con Él, quiere. Pero la gente piensa, Dios me está viendo, a ver qué hago, qué hago. No, no, no. Dios quiere que te acerques. ¿Para qué? Para ayudarte. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe que somos humanos. Él quiere ayudarnos. Pero la gente nos aleja de Dios. Y dice el versículo, definitivamente ahora ya no pertenecemos a esa ley, a la ley mosaica, sino a una nueva relación, a un nuevo régimen, al régimen del Espíritu. Yo sé que algunos dirán, entonces ¿cómo está eso, verdad? De los matrimonios. Ahí dejémoslo en paz. No se mete usted, déjelo a Dios. Si alguien está casado, puede volver a casarse. La Biblia dice, ¿verdad?, que si alguno de los dos comete adulterio, si alguien cometió adulterio, deja libre al otro para casarse por el matrimonio civil. Ante los hombres, el matrimonio ante Dios es irreversible. Es de que la ley mosaica dice. La ley mosaica no puede, y ese no tiene efecto ya. Pero sin embargo, vea lo que dice el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, esto está hablando cuando no conocíamos a Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto. ¿Para qué dice ahí? Para muerte. Cuando nosotros no teníamos a Cristo, la ley nos enseña el pecado, la ley nos da a entender que si nosotros pecamos, obramos para muerte. Dice ahí, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Hermanos, esto va a estar ahí siempre. Nosotros, y más adelantito, lo que vamos a estudiar la otra semana, es la lucha de la carne con el Espíritu toda la vida. La lucha contra el pecado. Mire, si no hay nadie que no tenga luchas, no hay nadie que no tenga esta lucha del pecado. Pero acuérdese, la ley solo nos dio a conocer el pecado. Pero ahí está la lucha de querer hacer. Pablo dice, cuando quiero hacer lo bueno, hago lo malo. Si yo no quisiera hacer lo malo, pero esa naturaleza pecaminosa me jala. El otro día estábamos leyendo, ¿cuántos tienen Facebook? Aquí no levanten la mano. Van a decir, está en pecado. Y el hermano Isael puso una confesión, ¿verdad? Y a todos los asustó. Dice, tengo una tremenda debilidad, dijo el hermano. Quiero que oren por mí, ¿verdad? Me gusta ver más mujeres. No puse así. Me gustan, digo, el pan dulce. Le voy a aclarar rápido porque algunos ya me están viendo algo enojados. Y ahí todos los hermanos, ¿verdad?, le pusieron ahí, ¿verdad?, que estábamos, también nosotros tenemos esa debilidad. Todos tenemos debilidades. La gran pregunta es, hermanos, si tú estás buscando ayuda en Dios y en el Espíritu Santo para salir y vencer esas debilidades. Porque si solamente estás bajo la ley, estás preocupado, estás diciendo, mira lo que la ley dice. ¿Estás tú luchando? ¿Estás pidiendo la ayuda a Dios? ¿Te molesta estar haciendo lo que no es correcto? Y le estás pidiendo ayuda al Espíritu, no porque estás diciendo, tengo que dejar de hacerlo. No lo vas a lograr solo. Nadie puede solo. Pero con la ayuda de Dios sí es posible. Por eso aquí dice bien claro, ¿verdad?, que por la carne somos débiles. Pero el versículo 6 nos da algo muy importante. Dice, pero ahora estamos, que dice, libres. La ley, porque la ley llegaba hasta Cristo. La ley es la que lleva a la condenación, porque la paga del pecado es, que dice, muerte. Pero ahora a través de Cristo ya no hay condenación. La ley hoy solo nos hace ver el pecado. La ley solo nos hace ver qué es pecado, qué no es pecado. Sin embargo, dice ahí, ahora estamos libres de la ley. O sea,
la ley ya no nos condena. La ley no condena, porque Cristo la cumplió. Yo creo en Cristo, soy salvo. Pero vea lo que dice el versículo, bien importante. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Cuándo morimos a la ley nosotros? Morimos en la muerte de Cristo. Con Cristo está juntamente, que dice Pablo, crucificados. Mas ya no vivo yo, ahora Cristo vive ¿en dónde? O ya no vivo bajo la ley, ya no vivo preocupado por lo que la ley dice, ahora Cristo vive en mí. Y ese Cristo que vive dentro de mí me hace ver y me hace preguntarle qué le agrada y qué no a Dios. ¿Qué cosas en realidad dañarían mi relación con Dios? Yo le pregunto a Dios. Decime si eso de veras no te gusta, yo lo voy a dejar, ayúdame y lo dejo de hacer. Pero si Él me dice, no, no hay problema, entonces yo lo hago. ¿Cómo que? ¿Como comer pan dulce? ¿Cómo no, verdad? No, hombre, si son otras luchas. Pero yo le pregunto, yo no quiero vivir una vida todo ahí, ¿verdad? Afligido, no. ¿Verdad? Porque el otro día yo me subí a la carro de un pastor y tan pronto se encendió el musicón secular que oía, pues. Bien alegre el maitito, y se le dijera quién es usted, y hasta se le puede caer la placa. Mejor no le cuento, ¿verdad? Oyendo su música. Y yo dije, yo criticando, gran criticón metido. Este viejo oyendo música, dije yo, ¿verdad? Yo creo que Dios me dijo a mí, ¿y tú qué haces? ¿No oyes música por otras cosas haces? ¿Amén o no? Pues nosotros vemos a pie. Si de todos modos, ¿qué te puede afectar tanto? Hay cosas peores, pero eso solo te lo va a decir Dios a ti, en tu relación con Él. Y dice el versículo, dice, porque nosotros morimos a la ley con la crucifixión de Cristo. Por aquella dicen que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? El del Espíritu. ¿Cuántos ven noticias aquí, hermanos? ¿Alguien ve noticias? Yo que no tengo televisión y sé las noticias, pues. ¿Cuántos han visto que Estados Unidos está queriendo hacer otra vez amistad con Cuba? ¿Alguien vio eso? Yo ni sé qué es eso, pero me llamó la atención, ¿verdad? Porque vamos a estar bajo otro régimen. ¿Cuál es el régimen de Cuba? Un régimen comunista. ¿Y cuál fue la idea del comunista? Donde todos tuviesen todo por igual. Pero tú vas a Cuba y no es cierto. El presidente de Cuba no vive como vive la demás gente. La demás gente no tiene nada. Nada tiene la gente. Y andar a la casa donde vive el presidente y no tiene nada. ¿Verdad que es mentira? El comunismo es mentira. En un lugar siempre habrá alguien que tiene más y otro tiene menos. Y eso se llama socialismo. Usted ya se metió en otro tema, ¿viste? ¿Qué te quiero decir esta tarde? Estamos bajo un nuevo régimen. ¿Cuál es el nuevo régimen? El régimen, dice bien claro el versículo, mire, el nuevo régimen, el del Espíritu. Y no bajo el régimen viejo, ¿de cuál? De la letra. ¿Sabes qué dice la Biblia? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra que hace, mata. Porque según la ley y según la letra, todos somos pecadores. Este día aquí no hubiera nadie de nosotros que diga aquí, no hay nadie que no ha pecado, todos hemos pecado, según la ley. Pero como no estamos bajo ese régimen, si no estamos bajo el régimen del Espíritu. Y dice la Biblia bien claro al final, y no el de la letra. Aquí hay gente que te anda afligiendo con la letra, que hay gente que te anda afligiendo con todo esto. No, pregúntale al Espíritu. Pero te decía hace un momento, nosotros vamos a criticar al que quizás cometió alguna dificultad en la parte del adulterio o del terminar una relación. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo? Yo ni conozco mi vida. Yo no sé si aquí en unos 10 años me encuentro en una situación como esa. No estoy diciendo que así va a ser. Primero Dios que no. Y me voy a ungir con... ¿Cómo no? Puras mentiras. Si es que eso es de luchar uno. De luchar uno porque todos tenemos caracteres diferentes. No porque somos pastores, porque somos cristianos todos color de rosa. No, hombre, si nos pegamos nuestras agarradas.
Sin embargo, dice, ¿verdad? Ya no vivimos bajo el régimen de la letra. Allá anda la gente hasta buscando en la Biblia. Ya le voy a dar un par de versículos a ese hermano. No, hombre, arregle su vida mejor. La Biblia dice, ¿verdad? Dice, antes te dice de mirar la paja del hermano, saca la viga que tenés tú. Amén, ¿o no? Aquí dice, miren un par de versículos. ¿Ve? No, hombre, si usted también es pecador, dígale. O pecadora, si es hermana. Porque la gente no anda queriendo arreglar a todo el mundo. No, si al que hay que arreglar es a uno mismo primero. Alguien dice amén. Y ese es el problema del cristianismo. Tú vas a la iglesia y todo el mundo te anda juzgando, todo el mundo te anda criticando. Dice Dios, no vives bajo la letra, vives bajo la ley del Espíritu. Deja que la gente hable con el Espíritu, que se arregle con el Espíritu, que se entienda con el Espíritu. En lugar de tú querer corregir a la gente, déjalo que se entienda con el Espíritu. Porque hermano, mira, esta tarde te voy a asegurar algo. Yo no puedo cambiar a nadie. El único es el Espíritu. Déjalo que trabaje en la gente, hombre. Déjalo. Las mamás hoy en día ahuyentan a los muchachos porque todo es corrección. Todo es corrección. Nunca le dicen al joven, mira, te felicito, qué bueno, te lo hiciste bien. Vení, te voy a dar un premio. Todo es corrección, todo está mal. ¿Por qué no de repente lo sorprendes y le dices, mira, te voy a dar este regalito también? ¿Sabe que Dios hace eso con nosotros? Que a pesar de portarnos mal, nos bendice. Y usted dice, me bendijo Dios. No, hombre, si yo me merecía estar ahí bajo el agua. Porque Dios no te busca por el lado difícil, a veces te premia. ¿Para qué? Para que tú solo digas, no, hombre, mejor voy a obedecer a Dios. Mis hermanos, Dios es así. Pero hay gente que anda tomando la Biblia, ¿verdad? Cosa que nunca deberías de hacer es en tu casa estarle diciendo a la mujer, aquí dice aquellos hombres, ¿verdad? Que quieren que la esposa tenga una relación sexual. Aquí dice, que cumplas. Y la mujer dice, menos te va a cumplir, hombre. Si a la fuerza nada es bueno, ni comer a la fuerza es bueno, ¿verdad? Mire, cuando uno no tiene hambre, hermano. Y le dan una buena comida y bien olorosas. No tengo hambre. Bueno, los hispanos todos no comemos. Entonces el cristianismo es lo mismo. El cristianismo no es a la fuerza, no es por una imposición, no es porque tienes que. Es porque debes de nacer el deseo que el Espíritu te va a dar de hacer las cosas bien para Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo vas a vivir? En la libertad del Espíritu. No es ir a hacer lo que sea. Es tratar con el Espíritu. Es tratar con Dios. Antes que la gente trate con uno. Antes que la gente se meta en mi vida, yo voy a tratar con el Espíritu. Amén. ¿Qué es lo que tú haces cuando quieres arreglar un problema? ¿Lo tratas con alguien y lo arreglas? Pues habla con Dios. Dile tú, antes que se meta en mi vida la gente, hablemos. Y Dios no te va a rechazar, hermano. Así le decía yo a un pastor, mire, si las iglesias hoy en día estamos llenas de todo, hombre. De todos venimos de trasfondos difíciles. ¿Cómo Dios te va a rechazar a ti, pues? Pero nosotros con la ley, ¿qué hacemos? Corremos. Pero la gracia no es para correr, la gracia es para darle una oportunidad a la gente que trate con Dios. Y el único que cambia es el Espíritu Santo. Démosle un aplauso a Cristo, vamos a orar.